Nuestro protagonista hoy del Universo Play Basket es un jugador al que solo le superan en títulos de máximo anotador de la NBA Wilt Chamberlain y Michael Jordan. Así que imaginaos dónde ponemos el listón para hablar de él. Empezó a jugar en la NBA cuando la mayoría de los que nos escuchan no eran ni proyecto de ser. Pero Daimiel y yo me da que éramos ya, aunque enanísimos por aquel entonces. Hola Daimiel, muy buenas. ¿Qué tal, Pacojo? Sí, no, te refieres a un jugador que yo creo que le faltó marketing, ¿eh? Le faltó marketing. No tuvo el marketing porque llegó unos años antes de los que llegaron un poco después, pero sin duda es uno de los grandes. ¿En qué año jugó nuestro protagonista? ¿Empezó a jugar en la NBA? Pues mira, en el 76, porque, claro, él juega CBA un año, luego pasa a la ABA, que era esa liga profesional que convivió varios años con la NBA, tratando de hacerle la competencia directa, ¿no? Y luego San Antonio pasa, él ya estaba en San Antonio en la ABA, y San Antonio pasa de la ABA a la NBA en el año 76, por lo tanto juega 2 años en la ABA con San Antonio y luego ya pues 9 años más con los Spurs en la NBA. Que sepáis que la ABA era una liga que inventó un balón. El balón tricolor, que todavía muchos votamos, lo inventó Daimiel la ABA. Sí. Bueno, la ABA efectivamente trataba de hacerle la competencia y buscaba al público con recursos muy llamativos. El balón era uno de ellos, desde luego, pero prometía un juego mucho más espectacular. Había concurso de mates antes que en la NBA. Había tiro de 3 puntos antes que en la NBA. Ficharon a los 4 mejores árbitros de la NBA para arbitrar en la ABA. Y bueno, la anécdota tremenda con lo del balón, porque también se pensaba, claro, con todos estos movimientos, que el balón tricolor era para llamar la atención, para que fuera espectacular. Pero resulta que el comisionado de la ABA era George Mikan, que había sido el primer gran pívot de la historia de la NBA y que jugaba con gafas. Bueno, parece que tenía problemas serios de visión. Le venía mejor el balón. Sí. El comisionado pidió que el balón fuera tricolor para poderlo ver mejor, pero era porque él no lo veía bien. ¡Qué grande el tío! No hay nada como mandar en la vida. Sí. Bueno, va, que se me ha ido la olla. ¿Era muy anotador de larga distancia George Gervin, que es nuestro protagonista? Sí, era anotador desde cualquier distancia. Él, cuando nació, pues nació un anotador, ¿no? Mira. Y sí, era un jugador que, bueno, pues hay que situarlo históricamente, porque él nace en el año 52 en Detroit. Y en Detroit, bueno, pues me imagino lo que sería Detroit, esa ciudad, en años 50, principios de los 60, entorno muy complicado. Y por ese entorno complicado, creo que trató de irse a California, pero no se adaptó, quiso seguir allí, jugó en high school y en universidad allí en el estado de Michigan. Y bueno, pues digamos que fue poco conocido y por eso no entró en números del draft. Tanto su llegada a la ABA no fue muy llamativa y la llegada a la NBA pues fue también un número del draft bajo. Pero bueno, era un lanzador desde todas las posiciones, un gran jugador, hacía ganchos, hacía bandejas, tiraba de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 metros, cuando nadie lanzaba desde esas distancias. Aprovecho para contar que su fichaje a San Antonio, a los Spurs, tiene historia. Le preguntaron tras un partido por qué no tiraba más de 3 y dijo que su técnico no quería. Entonces le dijeron, bueno, toma un balón y a ver qué haces. Estaba después del partido, eran vaqueros. Se puso a tirar y el resto, Antonio, es historia. Sí, en realidad esta anécdota que es referida a cuando ficha por los Spurs, en realidad ya se habían comprometido con él y bueno, y fue a ver un partido de San Antonio Spurs y él desde la grada, al lado del general manager, le dijo que por qué no tiraban más de 3. Y entonces el general manager dijo, mira, es que el entrenador piensa que tenemos muy malos porcentajes, entonces lo deja para final de partido si hace falta y tal, pero no tiramos de 3. Dice, pero ¿y si metiéramos 15 de 20? Dice, pero bueno, ¿y cómo vamos a meter 15 de 20? Entonces cuando acabó el partido con poca luz en el pabellón, él se bajó en vaquero, camisetas, zapatillas y creo que metió 18 de 20. Pero es que antes ya, en una prueba, creo que 2 años antes, con Virginia, para jugar en la ABA, pues había hecho también 22 de 25 en esa prueba para que lo pudieran fichar. Bueno, desde luego, claro, estamos hablando de un anotador al que solo le ganan Chamberlain y Jordan, que es muchísimo decir, Daimiel.
Pues sí. Él dominó, bueno, en esos años del segundo lustro de los años 70 y principios de los 80, era un gran anotador, digamos que no era uno de los 4 o 5 mejores equipos San Antonio, pero él era, bueno, pues el jugador franquicia, tenía licencia para todo. Es esas 4 veces máximo anotador en 5 años. El año que no lo es, le ganó Adrian Dantley, que era otro gran anotador que entonces estaba en Utah Jazz. Pero bueno, 5 veces mejor quinteto de la NBA, 9 veces All-Star, 2 veces segundo mejor quinteto. Es decir, durante 7 años fue uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Entre las cosas que he leído que al nivel del gancho de Jabbar o de las bandejas de Julius Erving estaba el finger roll de Erving. ¿Qué era el finger roll? Pues mira, el finger roll era la típica bandeja. Lo que pasa que lo hacía muy estético, muy suave, entonces como que dejaba rodar por el final del antebrazo, la palma de la mano y luego los dedos y hasta las yemas de los dedos. Joder. El balón para dejar la bandeja. Y también era, digamos, diferente el hecho de que a veces lo hacía desde la línea de tiros libres. ¿Qué dices? O sea, él dejaba bandejas desde muy lejos, con ese toque de sutil de palma de mano y de dedos. Y bueno, pues era desde luego su movimiento característico, aunque cuando empezó en la ABA hacía muchos ganchos. También él en San Antonio Spurs lo colocan, siempre había jugado de 3 o de 4, y lo colocan de escolta en San Antonio Spurs con su 2-0-2, 2-0-3. Es decir, el primer gran escolta, por así decir, de la NBA fue él. Y fíjate que llega un poco antes que Magic Johnson, que es el primer gran base de más de 2 metros, ¿no? Hay un récord que tenía, que se lo levantó Klay Thompson, es decir, que le ha durado mucho, que era el de máximo anotador en un cuarto. Sí. Bueno, Klay Thompson hizo 37 puntos en un cuarto, creo que ya hace 5 o 6 años. Sí. Fue un cuarto en el que hizo 9 de 9 en triples. Pero le batió el récord a Erving, que Erving había conseguido sin triples. Me parece que 33. ¿Qué ocurre? Que Erving en aquellos años había tenido peleas por ser el máximo anotador, por ejemplo con David Thompson en el año 78, y por ejemplo en ese partido creo que David Thompson metió 73, Josh Erving para ser máximo anotador necesitaba 58 y acabó metiendo 63, ¿no? Pero él siempre reivindicaba, hace 5 o 6 años cuando lo batió Klay Thompson, que claro, que él se lo había quitado a Will Chamberlain, pero lo había hecho sin tiro de 3. Bueno, cuando la NBA no era tan anotadora, él se retiró con más de 20.000 puntos, que es una barbaridad. Tremendo. Y por hacernos una idea de la dimensión de Erving, fue MVP del All-Star en el que debutaron también Larry Bird y Magic Johnson. Sí, en el año 80, un All-Star que se disputó en Maryland. Eran novatos, tanto Magic como Larry Bird, los dos fueron a ese All-Star, pero también para ponerlo en situación y en su lugar en la historia, en ese partido Josh Erving hizo 34 puntos, 10 rebotes, pero en ese partido jugaron Moses Malone, Julius Erving, Elvin Hayes, por supuesto Larry Bird, Magic, Jabbar hizo un gran partido, pero anotó 17 puntos, pero creo que dio 9 asistencias y puso 6 tapones. Adrian Dantley, Paul Westphal, Dennis Johnson. Bueno, era una NBA que empezaba ya a cambiar un poco a ser una NBA de las estrellas. ¿Y qué sería de un grande del básquet sin un lado oscuro? Sí. Tuvo problemas de drogas bien chungos durante años con la cocaína, Anthony. Sí, él, bueno, luego una vez rehabilitado y curado, pues ha dado muchísimas charlas, ha tenido programas de educación sobre esto y ha contado su historia de manera transparente. Él dice que pues ya a partir del año 83 empieza a consumir cocaína ocasionalmente. En su último año en San Antonio dice que ya estaba muy perjudicado con el consumo de cocaína y por eso no aceptó, porque le dijo su entrenador que por qué no salía desde el banquillo. Ahí se rebeló, acabó siendo traspasado y se fue a Chicago. Y ya, claro, lo que habían sido años de 30 puntos por partido empezaron a ser años, el último en San Antonio 21 puntos por partido, su año en Chicago 16 puntos por partido. Bueno, fue a peor, además arruinado, alcohol, consumo de marihuana, pero sobre todo muy enganchado a la cocaína. Y en febrero del 89, después de haberse ido a Italia a jugar, regresa a Estados Unidos y es hospitalizado por sobredosis de cocaína. Y bueno, pues a partir de ahí ya empezó a tomarse muy en serio la curación, la rehabilitación. Y bueno, es paradójico y llamativo que cuando viene a jugar al baloncesto español, es meses después de esa hospitalización,
con 38 años y jugó a grandísimo nivel en la Liga Española. Sí, en el TDK Manresa, lo hizo con 37 añazos. Imagino que en aquella época fliparían en Manresa teniendo un jugador así, y es que encima le sacó de lo que era la A2, bueno, era una liga muy rara aquella, para que Manresa pegara un salto hacia arriba brutal con él. Sí, y además en un partido clave, creo, para la permanencia hizo 31 puntos, 15 rebotes, pero bueno, él promedió 25 puntos por partido, y acabó con 38 años esa temporada. ¿Qué ocurría? Que como había tenido menos marketing, pues sí, la gente lo conocía, el aficionado al baloncesto, el aficionado a la NBA sabía quién era, pero digamos que no se conocía la dimensión real de lo que había sido 10 años antes en la NBA George Gervin. Me quedan dos. ¿Por qué Iceman? ¿Por qué el hombre de hielo? Bueno, por dos cosas. Mucha gente no sabe que es por dos cosas. Una, que es la obvia, es por su carácter frío. Imagino que era. Yo imaginaba que era eso. Sí, o sea, se le veía muy tranquilo y muy frío en la pista. Pero esa solo era una de las razones. La otra era por, no sé, un fenómeno biológico de George Gervin. No sudaba. O sea, él, como deportista de élite, con grandes esfuerzos sobre la pista, metiendo 30 puntos por partido, ningún compañero dice que le vio sudar. O sea, como Federer, que de esta gente, claro, que suda para adentro, ¿no? Sí, exacto. No tenía esa capacidad, ¿no? Sus glándulas no tenían esa habilidad, entonces no sudaba, y yo creo que lo de Iceman también acabó llegando por eso. Nunca podría haber sido imagen de desodorante. Bueno, en la batidora del tiempo sería como quién ahora, Daimiel. ¿A quién te recuerda Gervin? Pues fíjate, ahora grandes anotadores en la posición de escolta: Bradley Beal, el jugador de Chicago, Zach LaVine en Chicago, el jugador de Washington, Bradley Beal, Zach LaVine en Chicago, y Devin Booker también, un poco el jugador de Phoenix, ¿no? Ese estilo de jugador anotador desde la posición de escolta, aunque él llamaba mucho la atención por lo delgado que era, brazos muy largos y 2.02 de estatura, que para la época, bueno, pues casi todos sus defensores se le quedaban pequeños. Os juro que me he dejado cosas, pero es que si no, hoy seríamos Play Gervin en vez de Play Basket. ¿Qué tienes para la próxima semana después del atracazo que te he pegado para comentar la Final Four del fin? Es decir, que nos vamos a escuchar tú y yo antes. Sí, pues mira, vamos con uno más reciente que a los más jóvenes les gustará, que repasemos su carrera: Tracy McGrady. Anda, mira, pues sí, este está más cerquita en el tiempo. Pues nos escuchamos en la antena de Perfecto, la SER, el viernes, claro que sí, con esa semi del Barça. A ver qué pasa. Y en Play Basket la semana que viene. Un abrazo, Daimiel. Un abrazo, gracias. Y ahora